La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. ¿Qué es el neopentecostalismo? En realidad le dicen el neopentecostalismo, pero para mí se convirtió en peste. Por ejemplo, fe sobre fe, una de las características que ellos tienen. La otra, ¿cuál es? Confesión positiva. Sí, tenés que mirar, tenés que creer, tenés que hablar, confesar positivamente que todo va a pasar. Sí, va a ocurrir esto, ocurrir lo otro. Sí, confesar. ¿Qué más es? Prosperidad. Tú tienes que prosperar en todo, tú tienes que tener dinero. Todo lo que donde pone tu mano se tiene que convertir en oro, te dicen. Pone Cristo, ¿no? ¿Qué más es? Risa o borrachera espiritual. Reverendo endemoniado cuando le pasan eso. ¿Qué más? El reino ahora, el reino aquí y ahora, te dice. No, porque Jesucristo vino a establecer su reino aquí y ahora. Y Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Qué bárbaro, ¿no? ¿Y qué más? Dice guerra espiritual. Uy, tenemos que hacer guerra espiritual. Tenemos a Satanás debajo de nuestros pies. Pisale. ¿Te olvidé que cuando empezó la pandemia desaparecieron todos los que tenían supuestamente a Satanás debajo de los pies? Y hasta el día de hoy se han borrado de la mayoría de los hospitales y los sanatorios. Pero vamos a hacerle la guerra, ¿viste? Es incoherente predicar bobeadas cuando no la vas a vivir. Yo siempre espero que todo esto que está pasando te sirva de reflexión, de que te mintieron, de que nunca fue la verdad, y que vos puedas arrepentirte y buscar a Dios de verdad. Todavía están a tiempo para arrepentirse. Pero cuando suene la trompeta se acabó. El anticristo va a hacer lo que se le dé la gana con todos los que se quedan. Bien, es un movimiento que ha sucedido al pentecostalismo clásico de principios del siglo XX y el movimiento carismático que nace en muchas iglesias en los años 60 y 70. Se trata de un énfasis en experiencia de poder espiritual que viene de la mano de ciertos ungidos, porque siempre hay un ungido en especial, ¿viste? Acuérdense que la palabra ungido significa Cristo, y estos supuestos ungidos son los falsos cristos que la Biblia nos advierte, porque se levantarán muchos cristos, dice la Biblia. Y estos son los que dicen que son ungidos. Esos son los falsos cristos, los que hacen grandes eventos, campañas y todas esas cosas, que rompen con la concepción tradicional de los dones del Espíritu que habían en estos círculos. Sus principales representantes, de hecho, no tienen origen pentecostal o carismático. Su énfasis es ahora en una restauración de la autoridad apostólica. Tenemos que restaurar el poder apostólico en la época de hoy, ¿viste? Porque antes estaban los apóstoles y tenían poder, ¿viste? Y todo lo único poder que tienen los supuestos apóstoles de ahora es poder para robar y mentir a la gente. Que carece, por supuesto, ¿no? Su énfasis está ahora en una restauración de la autoridad apostólica, que carece, por supuesto, de base bíblica alguna, y produce una dependencia todavía mayor de ciertos individuos. En el pentecostalismo bastaba con hablar en lengua por lo menos una vez en la vida. El neopentecostalismo introduce muchas nuevas doctrinas. Actualmente hay muchísimas iglesias pentecostales que ya la han adoptado. Cuando un pastor acepta doctrinas que no son bíblicas, estás perdido, hermano. El Espíritu Santo no está dirigiendo tu vida. No estás viviendo una vida de ayuno y oración. No tienes conocimiento bíblico, porque eso es lo que pasa. Aparecen otra doctrina de revelación, otra teología, otra cristología y otra eclesiología, dominada por una neumatología, o sea que sería teología almática, que no permite discernir a los espíritus. Todo esto lo separa del movimiento evangélico. Por ejemplo, el énfasis en apóstoles y profetas, la restauración de estos dos ministerios básicamente en la iglesia. Si la iglesia primitiva tenía apóstoles y profetas, ¿por qué no tenemos nosotros? Porque tenemos la Biblia. Y porque el último fue el apóstol Pablo. Él mismo lo dice. O sea, escuche bien. Si la palabra de Dios dice que el apóstol Pablo fue el último, fue el abortivo, y si usted no cree en eso, usted está diciéndole que Dios es mentiroso. Es fácil. Bien, el neopentecostalismo, esta es una aparente y una extrapolación y desviación del pentecostalismo inicial, y muchos consideramos que no es realmente evangélico.
Primero, ¿por qué? Y sin embargo, todos los neopentecostales muestran esa etiqueta o no, se llaman a sí mismos evangélicos. Y esto es así porque llevan la Biblia bajo el brazo, pero también creen otras cosas que la Biblia no enseña, sino todo lo contrario, produciendo un vano sincretismo. El neopentecostalismo, como dice el pastor Julián Mellado, director del Instituto Teológico, ¿no?, en español, ni siquiera es pentecostal, dice, sino que es una, gloria al nombre del Señor, bendito sea Jesús, es una expresión cristiana de la metafísica que se originó en el siglo XIX. Gloria a Dios. Dicho teólogo prefiere denominarlo movimiento metafísico cristiano, el cual trata de imponer una visión mágica de la vida como expresión de la fe cristiana. Soy de la misma opinión que el citado autor también cuando considero que en el neopentecostalismo no se puede hablar de la teología en ese movimiento, ya no existe el estudio disciplinado de ella, y que en realidad se trata de una nueva espiritualidad, un sincretismo entre los bíblicos y otras fuentes, como la psicología, la nueva era o la metafísica. Para que entienda, el sincretismo es un sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. En mi opinión sobre este tema podríamos decir que el sincretismo es casi igual a lo que ahora llaman ecumenismo. ¿Me entiendes? Sí, soy evangélico, pero también acepto otras cosas que no están en la Biblia porque me parece que tendrían que estar, porque si la Biblia no la menciona, pero no importa, tienen que estar. O sea, son más que Dios. Hablemos de la confesión positiva, por ejemplo. ¿Qué es? Tiene poder en tu palabra, te dice. No el poder de la palabra de Dios, sino el poder de la palabra de uno. Dice, Dios se ve obligado, entre comillas, a hacer lo que uno dice con supuesta fe. Por eso se llama fe sobre fe, porque no es fe en Dios, sino fe en lo que dijo supuestamente porque tenía fe. Y es todo mentira. Prosperidad financiera, por ejemplo. Resultado obvio de la confesión positiva: si yo confieso ser rico, lo seré. Dios quiere que todos seamos ricos. Te dicen que tenés que confesar, que sos próspero, que tenés esto, que tenés lo otro. Cuando vos tenés que trabajar, Génesis 3:19, ganarás el pan de cada día con el sudor de tu frente. De acuerdo a cómo administre tu dinero, vas a prosperar, si no, no lo vas a hacer. Mientras lo hagas honestamente, honradamente, Dios siempre te va a bendecir. Pero cuando tu dinero ya proviene de cosas turbias, es muy problemático todo eso. Prosperidad financiera, por ejemplo, ¿no? Resulta obvio de la confesión positiva: y yo confieso ser rico y lo seré. Dios quiere que todos seamos ricos. Otra mentira más. La risa, dice. El demonio le molesta más que nada la risa. Por eso es que el gozo de Dios, de eso dicen, la búsqueda de reír inconteniblemente sirve tanto para reprender demonios, alabar a Dios y como rizo de terapia, como hacen los que practican yoga para quitar el estrés. Es increíble como ellos le llaman la risa santa. En todos lo santifican. La borrachera santa, la risa santa. Empiezan a hablar como animales, el animalito santo. Somos animales, dice. Sonido de animales, por ejemplo, es una de las más extrañas. No sé su justificación, pero hay una iglesia que hace como animales e incluso se tiran al suelo imitando a esos animales como leones, coyote, vaca, etc. Todo esto empezó, escuche bien, en la iglesia de Toronto, donde dijeron que hubo un gran avivamiento, y resulta que era un avivamiento del diablo. Sanidades divinas. Fue una de las primeras doctrinas nuevas en cuanto a que el cristiano debe estar sano, e incluso algunos de manera radical pueden rechazar el uso de la medicina basado en que llevó en su llaga nuestras enfermedades. Ligan salvación con sanidad cuando en la realidad es muy diferente. El Señor en su soberanía sana a quien Él desea, por su sola misericordia. Todo está en la voluntad de Él. Podemos predicar de que te estás muriendo, vení, va a morir y Dios te va a sanar ya, ahora mismo. Yo no tengo ese poder, a lo sumo diré, voy a orar, si Dios quiere te va a sanar, si no, no. Luego viene el milagros y prodigio, el entorno a la búsqueda de lo sobrenatural. ¿Y quién realiza más milagros aparentes? ¿No? Porque la arrolladora mayoría lo siguen. Muchas de las iglesias que son neopentecostales no se llaman a sí mismas. El nombre neopentecostal es una clasificación de su doctrina, por lo tanto, digamos que los pentecostales son conservadores respecto de los neopentecostales, que son la iglesia llamada en Estados Unidos liberales. Actualmente difiere de toda esa doctrina pseudo-bíblica de las iglesias neopentecostales. Generalmente sustituyen con emocionalismo el estudio profundo de la palabra, dado como resultado
las doctrinas ya mencionadas. Parte de lo que enseña en el neopentecostalismo es que la iglesia está llamada a establecer el reino en esta tierra. Se anima a todos los creyentes a avanzar en esa acción. A esto se le llama dominionismo o doctrina dominionista, a lo que se le llama también movimiento de King Rule, que significa reino ahora. Podría decir esto es la raíz de la apostasía en toda su expresión. Con eso se predica y se enseña como cierto, por ejemplo, el avivamiento mundial. Ya habrá visto que hubo un momento en que ponían cartelitos, incluso acá por la ruta 3 y todo, que decía iglesia del movimiento mundial, del avivamiento mundial, fulano del avivamiento mundial. La mentira, corre la mentira más rápido que la verdad. Segundo dice la reforma total a escala mundial, o reformado. La cristianización de todas las naciones de la tierra. El establecimiento del reino sin el rey presente. Ellos quieren establecer un reino sin Cristo presente. ¿Por qué? Porque quieren gobernar eso. No obstante, la iglesia no está aquí ahora para establecer el reino en este mundo, solo Cristo lo hará. Solo Cristo puede gobernar a los hombres según la voluntad de Dios y lo hará cuando regrese. Leamos en la palabra Salmo 22, 27. Aquí el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que en el futuro se volverá al Señor todas las familias de la tierra, desde todos los rincones del planeta. Y esto no ha ocurrido jamás y no ocurrirá sino hasta cuando Cristo vuelva en gloria. No lo vamos a hacer nosotros, no lo van a hacer los hombres. La confirmación de este último la tenemos en el versículo siguiente, verso 28. Es un grupo como el G12, modelo de Jesús, Visión 12 y otro grupo, relacionado con los cortes dominionistas, enfatizan fuertemente en el establecimiento del reino aquí y ahora, o lo mejor, la llamada prédica del reino terrenal. Es decir, prefieren optar por un mensaje de índole general, familiar, pero en relación a la enseñanza básica doctrinal de la segunda venida, prefieren decir que no viene Cristo porque ya está con nosotros. Claro, está con nosotros, pero su promesa fue que regresaría visiblemente, que todos los ojos lo verán, y fue a preparar un lugar mejor para nosotros. Eso aún no ha ocurrido. Y si eso ocurrió, no nos dimos cuenta y estamos mal. Guerra espiritual territorial. Reprenden demonios de lugares, por ejemplo, de ciudades, de ríos, de montañas, de países. Y aprenderse nombre de demonios para esos fines, hacen estrategia tipo militar para esas cosas. Miren, vi en cierta oportunidad, no sé, 20, 30 personas. Tenían una especie de antorcha. Y iban girando toda una cuadra, después volvían, giraban la otra. No sé lo que decían, porque no presté atención. Pero me pareció tan ridículo que se crean Josué y que crean que el barrio donde viven son las murallas de Jericó. Y dije, ¿cómo lo engañan como niño? Bueno, de esto se trata. Ya sabemos que los demonios están organizados, también por territorio, pero es una pérdida de tiempo intentar echar fuera principados cuando tienen derecho de parte de Dios de estar allí. La Biblia es clara cuando afirma que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Y nos guste o no, tú no cambiarás hasta la venida gloriosa del león de la tribu de Judá. En esta dispensación jamás echaremos fuera de la ciudad o nación donde vivimos al diablo. Esto la Biblia lo enseña. Esto parecía que el Espíritu Santo precisa de nuestra ayuda, ya que Él es el Todopoderoso, no puede hacer mucho. Si ante los ungidos cristianos no atamos definitivamente al diablo y lo echamos fuera de la ciudad, no es lo que ellos te dicen. Creer que la salvación de las personas depende de que cese la actividad demoníaca contra eso es sencillamente falso y coloca al maligno en una posición elevada que no tiene. Este es otro de los múltiples engaños y todo eso se hace porque esperamos el avivamiento que siempre está a la puerta y que nunca llega. Así, a pesar de ciertos grupos del movimiento de la fe pueden propiamente ser clasificados como secta, la palabra sectario describe más adecuadamente el movimiento como un todo. Secta, en el claro lenguaje del apóstol Pablo, representa un evangelio diferente al que verdaderamente es cualquier cosa menos el evangelio, Gálatas 1, 6, 7. Esta vez el modismo emplea ese paro en griego que significa añadido, es decir, les previene acerca de la añadidura de parte de los judaizantes en ese tiempo al evangelio de la gracia, la cual desvirtúa este. Este evangelio añadido, en concreto, es el usado por los judaizantes actuales, los cuales siguen la misma premisa que aquellos que aleccionaban a los creyentes de origen gentil de Galacia, contra los cuales Pablo se levantó, y es que cuán fácilmente puede llegar a distorsionarse el evangelio para llegar a ser
un evangelio diferente, es decir, otro evangelio. El movimiento de la fe ha pervertido con táctica la esencia misma del cristianismo hasta el extremo de presentarnos un Cristo falsificado y por lo tanto un cristianismo falsificado. 1 Corintios 11, 3 al 4. Fijémonos que Pablo les exhorta a no creer el mensaje acerca de otro Jesús, es decir, de un Jesús diferente, con el mismo nombre, pero que no es el Jesús de la Biblia. Es un Jesús que no es el verdadero, aunque tenga alguna similitud en cuanto a apariencia, como el auténtico. La advertencia acerca de otros espíritus, curiosamente el G12 se vanagloria de tener un espíritu diferente. ¿Sabía usted? César Castellano se vanagloria de que dice que el espíritu de él es otro espíritu diferente. Del G12 no es el espíritu de la iglesia de siempre, que ellos tienen un espíritu nuevo. Oye, ¿dónde está en la Biblia? Claro, el diablo les hizo creer eso. El G12 se vanagloria de tener un espíritu diferente al resto de los creyentes que no estamos en su visión. La palabra en griego para diferente es esterón y viene a significar algo que es de otra naturaleza, toma otra forma, otra clase, otro tipo. Así pues es ese espíritu diferente. No es el bendito Espíritu Santo, sino es un espíritu diabólico. Pablo les advirtió sobre este otro evangelio. La palabra en griego es la misma, eretón, es decir, un evangelio que no es el mismo que predicaba el apóstol Pablo. Imagínense, si en la época de Pablo ya estaban batallando por predicar un evangelio diferente, presentar otro Cristo, con otro espíritu que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no puede ir en contra de Cristo, no puede ir en contra de la palabra. Por eso que cuando usted es ignorante bíblico por decisión propia, aparece cualquier perejil con un titulito de que supuestamente es alguien y le predica otro evangelio y usted lo acepta contento, porque usted no tiene discernimiento. No valora el poder de la palabra, no valora la enseñanza bíblica, no valora estar en la presencia de Dios orando y buscando su rostro para que Él le guíe. Es posible que pueda haber otro evangelio, es decir, un evangelio que no es el evangelio, y ser creído por muchos que es lo que está pasando. Hermanos, si no fuera así, no nos preocuparíamos por el asunto, pero como de preocupado está nuestro amado hermano Pablo de Tarso, así también lo estamos todos aquellos que amamos la iglesia por la cual Cristo una vez entregó su propia sangre. Está claro que luchar contra la teología del movimiento de la fe no nos divide, más bien nos une como creyentes. La conclusión es la siguiente: no podemos bailar al son de los que nos toquen, pues leamos 2 de Juan 1, 9 al 11. Cualquiera que se extravíe y no perseverar en la doctrina de Cristo, escuche bien, cualquiera que se extravíe y no perseverar en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que perseverar en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, al Hijo. Y si alguno viniera a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Un autor desconocido escribió una vez lo siguiente: vivimos en un tiempo cuando los términos amor y unidad son muy llamativos. Es muy difícil discernir en esas palabras que han sido tomadas fuera de su contexto y no significa lo que creemos que significa. Amor sin verdad es corrupción. Ponerse de acuerdo a cualquier precio es rechazar la doctrina, y sin doctrina no hay esperanza. Al escoger entre la unidad y la verdad, la unidad deberá ceder ante la verdad, porque es mucho mejor estar dividido por la verdad que estar unido en el error. Y eso es lo que está pasando. El neopentecostalismo ha logrado influir en la mayoría de las supuestas congregaciones, pero ¿por qué entran? Miren, nosotros en cierto lugar que nos reuníamos, yo estaba en casa, ¿no? Ese día yo tenía otras cosas que hacer, no había ido, ya está todo organizado, los hermanos saben qué hacer. Y recuerdo que un hermanito me mandó un mensaje por celular, me dice: venga, pastor, porque vinieron 3 ejemplares que me parece que son del G12. Yo dije: wow, qué buenísimo, me encanta cuando aprenden a discernir. Y eso que yo no les había mostrado a quienes eran, simplemente les había enseñado qué es lo que hacían, cómo se movían y qué es lo que ellos creían. Entonces yo fui para allá, me senté en el último asiento y le dije: no hablen, no digan que yo estoy. Ustedes desarrollen la reunión como tal cual está. Y al finalizar la reunión, estos 3 ejemplares querían hablar con el responsable o lo que sea. Dice, porque tenían una nueva propuesta para poder cambiar el curso de la historia y ser de bendición a los demás, que Dios los había enviado, que ellos eran los elegidos por Dios y que podían poner, escuche bien, ellos podían poner dinero, todo lo que necesitaran y podían darle otro lugar mejor y un montón de estupideces que ellos venían a ofrecerte. Después de escucharlo, yo le dijeron: ve, aquel que está sentado atrás, ese es el pastor, hablen con él. Se dieron vuelta, vinieron y cuando yo les dije que son del G12, se quedaron sin palabras. Así como me miraron, me saludaron y se fueron. No pueden venir los mentirosos a tu congregación a engañarte tan fácil.
No tenés que convertirte vos a ellos. La Biblia me dice a mí que ellos se tienen que convertir a mí. ¿A qué jugamos? Pero sin embargo hoy la mayoría de las congregaciones se convirtieron a eso. A la mentira, al engaño, a la falsedad, al reino aquí y ahora, a la guerrilla espiritual, a la confesión positiva y a todas esas obviadas que lo único que está haciendo es que pierda el tiempo y no crezcas espiritualmente y que si suene la trompeta te quede pegado a este lugar. Así que ten cuidado. Y el apóstol Juan nos enseña algo. Dice, probad los espíritus, porque no todos son de Dios. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.